bienvenida a Informe Capital Especial. Muchas gracias por estar ahí. Y ya le doy la bienvenida también a nuestro compañero Jorge Temponi. ¿Cómo estás, Tempo? Todo muy bien, Campo, con estos aires de viernes, aunque sea jueves, porque como todos sabemos, mañana es 1 de mayo. Y contento además, porque uno de los primeros móviles que hicimos para este Informe Capital Especial por coronavirus, hace algunos días, cuando arrancábamos el ciclo, fue desde el Clemente Estable. Y hoy, a las 22 horas, en nuestra pantalla, se emitirá el documental Clemente, los aprendizajes de un maestro. Así que como para conocer vida y obra de Clemente Estable, recomendadísimo. Va hoy 22 horas en la pantalla de TV Ciudad. Y con respecto al dónde, como verás, inconfundible el cartel en la calle Boulevard Artigas frente al Pereira Rosell. Estamos en la sede del Sindicato Médico del Uruguay porque hablaremos con el doctor Federico Preve, que es neurólogo y es además integrante de la directiva, es vocal del comité ejecutivo del SMU. Y hablaremos de sensaciones, balances y perspectivas del coronavirus y la lucha contra el mismo aquí en Uruguay. Buenísimo, Tempo. En minutitos nada más estamos con vos. Y ahora nos vamos con nuestro otro compañero de Informe Capital, Josema Caraballo, que se encuentra en Torre Ejecutiva. Buenas tardes, Josema. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes y saludos para todos. Sí, así es, estamos en la Torre Ejecutiva porque aquí en esta jornada hubo, mucha actividad. Entre otras cosas, el presidente Luis Lacalle Pou sigue con, los acuerdos que generalmente realiza con ministros y subsecretarios de Estado. Hoy fue el turno del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, y también con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi. Ninguno de ellos hizo declaraciones a la salida del encuentro, pero trascendió acá en la cortita, te cuento, Noé, que entre otras cosas, uno de los temas que habló Bartol con el presidente de Lacalle Pou fue del tema de los residenciales, entre otras cosas que, estuvo sobre la mesa. A propósito del tema de residenciales, este tema fue mencionado hoy por el presidente de Lacalle Pou en el marco de su recorrida por el Instituto Pasteur, temas que vamos a estar desarrollando más adelante en la edición central de Informe Capital. Pero justamente el tema de residenciales fue uno de los puntos destacados y que, entre otras cosas, dijo el mandatario, es un problema de toda la sociedad y que no es de ahora, que viene desde mucho tiempo atrás. Eso dijo a grandes rasgos Lacalle Pou en esta jornada. También aquí en Torre Ejecutiva esta tarde estuvimos hablando con el canciller de la República, Ernesto Talvi. Ustedes saben, se sigue realizando la operación Todos en Casa para repatriar a uruguayos y residentes en nuestro país que hayan estado varados. Son casi 3.000 las personas que ya han sido repatriadas hacia nuestro país. Queda un contingente de unas 300, 400 personas, tema que se estaría solucionando en las próximas horas. Incluso esta tarde estaría llegando un vuelo de la empresa Amazonas, un vuelo charter desde Perú. Los próximos objetivos que tiene la operación Todos en Casa tiene que ver con Perú, justamente, que es uno de los contingentes que va a venir por estas horas, también España y también uruguayos y residentes uruguayos que están en Cuba. Esos son los 3 países, digamos, que están en la mira de este operativo Todos en Casa, encabezado por la Cancillería de la República. De estos y otros temas, obviamente, vamos a volver en la edición central de Informe Capital, lo vamos a desarrollar más adelante, Noé. Genial, Josema. Muchísimas gracias. Entonces, a él y a todos nuestros compañeros de Informe Capital los vemos a partir de las 6 de la tarde. Y ahora nos vamos entonces al Sindicato Médico del Uruguay con Jorge Temponi. Tempo, ahora sí con Federico Preve. Para charlar con el doctor, gracias Noé. Exacto, para charlar con el doctor Federico Preve, integrante de la directiva. A propósito de visiones desde el sindicato médico, por supuesto, la voz de los doctores, la agrupación de los doctores, y desde su punto de vista personal también, ¿por qué no? Mezclar un poco de ambas, aprovechando su presencia y esta conversación. Federico, gracias. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Bueno, sí, estamos acá en plena mes y medio prácticamente del inicio de la pandemia de coronavirus en el Uruguay. Evidentemente esto es muy dinámico. Al día de hoy tenemos una situación estable, pero con algunos puntos de alarma, particularmente en algunas situaciones, como son los hogares de adultos mayores, como es el Hospital Vilar de O. Si bien en líneas generales el distanciamiento social y varias de las medidas que ha impulsado y ha tomado el gobierno con la suspensión de clases, con la exhortación al distanciamiento social han sido eficaces. Recién estamos iniciando este partido
Me decían, un colega el otro día, es una maratón y recién vamos por el kilómetro 2, así que nos queda muchísimo camino por recorrer. Tenemos que estar preparados siempre para afrontar esto con solidaridad y en conjunto en toda la sociedad, porque cada uno de los roles, ustedes comunicando, nosotros intentando hacerlo lo mejor posible y transmitir tranquilidad, pero también la información, somos importantes para el combate al coronavirus. En ese sentido, ¿han visto con preocupación el aumento de movimiento en estos últimos días? Que pareciera que hay jornadas como hoy, por ejemplo, viniendo hacia acá directamente, se los comento, pareciera un jueves en las calles como de antes del coronavirus. Bien, el sindicato desde el día 15 de marzo propuso una estrategia que tenía 5 pilares. El inicial era un distanciamiento social óptimo, preventivo, que de alguna forma se logró, una cuarentena voluntaria en el Uruguay. Eso tenía como idea evitar el pico masivo y rápido de contagio para no saturar el sistema y darnos un oxígeno en el sistema de salud para reorganizarnos en lo que tiene que ver con los testeos, en el desarrollo de test, en lo que tiene que ver con la reestructura del trabajo de los profesionales de la salud y de todo el equipo de salud, y la adquisición de equipos de protección personal e insumos para afrontar esto. A un mes y medio podemos decir que la curva, como se le dice, está parcialmente controlada y en esta etapa de desestructuración, de alguna forma, de lo que es la cuarentena voluntaria, lo que hay que tener bien claro es que esto de alguna forma tiene que acompañarse de una logística muy importante y específica de testeos, tanto a nivel general para ver cómo está circulando el virus, como en poblaciones vulnerables o en aquellas ramas de actividad que empiezan a funcionar, e ir de alguna forma con esta logística viendo si, digamos, soltando un poquito la cadena. Sí hay mucha actividad, pero bueno, esto debe acompañarse sí o sí de una logística específica en lo que tiene que ver con los testeos. ¿Y cómo ven eso? ¿Cómo ven desde el sindicato médico o tu opinión personal? Ambas, aclará si querés desde dónde hablas, pero lo que ha venido haciendo el gobierno uruguayo y el sistema médico uruguayo en general, ¿es suficiente, es insuficiente y qué perspectiva le ves a lo de los testeos? Bien, el indicador de la ocupación de camas en los cuidados intensivos, que ha estado siempre entre un 35 y un 43% en este mes, obviamente que habiendo dejado de realizar un montón de tareas profesionales, es un indicador de que al día de hoy, si bien no podemos bajar la guardia, está parcialmente controlada la cosa, excepto algunos focos puntuales que ahora me gustaría hacer precisión. Esto de alguna forma nos da el pulso de poder reestructurar todo lo que tiene que ver con el trabajo y de diseñar estrategias de testeo. Lo que no tenemos al día de hoy es, a nivel de la comunidad, de la población, cómo está circulando el virus. Para eso hay que hacer un muestreo aleatorio, generalizado, y ver si con el desarrollo de los test que tenemos podemos hacer ese perfil social en todo el país y ver cuánta gente asintomática hay en la comunidad, que son hasta un 20% en algunos países del mundo, que en realidad son personas que contagian y no saben que están contagiando, que es uno de los peligros. De alguna forma también hay que ver todo lo que son las enfermedades crónicas que no estamos controlando y que pueden generarse agudizaciones como infartos, ataques vasculares u otras enfermedades que hay que controlar, y de alguna forma estamos en un proceso de quizá una vuelta intermedia al control desde el punto de vista médico de algunas cosas, porque sabemos que el pico se viene, sabemos que de acá a un tiempo se suma el invierno, se va a sumar los contagios y quizá tenemos una ventana temporal para poder asistir cosas que dejamos de asistir de un mes parcialmente ahora para volver a cerrar la canilla después. La actividad en sí nos preocupa un poco porque nos parece demasiada, pero esto es muy dinámico, siempre está la posibilidad de exhortar nuevamente a que la gente se guarde toda y bueno, de alguna forma la liberación de algunos sectores tiene que ser con políticas de testeo. No puede ser que se abran las canillas sin ir testeando a las poblaciones. Tenemos poco tiempo para tratar dos temas. Uno, decía, focos preocupantes. Bien, sí, hay algunas situaciones que preocupan.
Por ejemplo, en las ollas populares no es que en este momento sea una preocupación real porque haya casos, pero son elementos de actividad social que nosotros valoramos. Incluso tenemos un grupo de trabajo allí que está trabajando para la prevención, para la higiene, pero allí lo que no se puede transformar es esta acción social en eventuales focos de contagio. Para eso también hay que tener políticas de testeos y nosotros estamos intentando, dialogando con la universidad y con otros actores a nivel del área metropolitana, intendencia, eso, ver si podemos realizar alguna oportunidad de esto. ¿Es posible que se instrumente? Es posible que haya alguna novedad con respecto a esto. También lo del Vilardebó que te decía, o los hogares de personas adultas mayores, son lugares, de hecho los hogares o las residencias de adultos mayores es una enorme preocupación porque se contagian rápidamente y porque son la población de mayor mortalidad, y allí sí hay que hacer testeos focales porque es en esa población, pero son 15.000 personas, focales pero generalizados dentro de esa población para prevenir muerte, porque son las personas que más fallecen por el coronavirus. Por último, winter is coming, dirían en Game of Thrones, ¿no? Se viene el invierno y decías vos hoy, si se me permite la liviandad en un tema tan serio, obvio, ¿no? Y decías recién, bueno, es parte de la preocupación, y citando a un colega, estamos en los primeros kilómetros de una maratón. Nadie tiene la bola de cristal, pero ¿qué podemos esperar? Y bueno, en esta época en general, particularmente en niños, muchos virus respiratorios comienzan a circular y a infectar niños y adultos, pero particularmente niños, y se empiezan a ocupar camas, existen infecciones respiratorias por varios virus, y en ese sentido estamos en la expectativa de que, dentro de ellos la gripe, empiecen a haber las epidemias habituales estacionales que se suman a la epidemia de coronavirus, si bien el distanciamiento social de alguna forma limita los contagios. Vamos a tener las epidemias habituales sumadas a esta nueva pandemia. Es un elemento de alarma, no podemos predecir, pero hay sistemas matemáticos que de alguna forma nos están alertando. Por lo tanto, todo lo que hagamos, que como te decía hoy, vamos aprendiendo paso a paso, continuamente de esto, tiene que ser con muchísima cautela y con las posibilidades de dar un paso atrás rápidamente. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, saludos a la gente que está en estudio y a toda la población. Tranquilidad y bueno, el distanciamiento social sigue siendo una buena herramienta, y bueno, ahora estamos abocados a estrategias de conformación de equipos en la salud para poder afrontar esto, y también exigir de alguna forma que se realicen testeos generales y testeos específicos en poblaciones de riesgo. Me quedo con esa imagen bien gráfica para abrazarnos a la responsabilidad de todos. Estamos en los primeros kilómetros de una maratón. Por mi parte, cierro acá hasta el lunes. Adelante, Noelia Campo. Muy bien, muchas gracias, Tempo. Bueno, uno de los sectores que está más expuestos en esta crisis sanitaria es justamente el de la limpieza. Y hoy, en nuestro espacio Retratos, conocemos la historia de un auxiliar de limpieza de la Intendencia de Montevideo. Soy Viviana Palacios, hace 13 años que trabajo. En el 2006 se hizo un concurso para limpieza, que es seleccionada para recolección manual. Yo antes trabajaba en Fripur. Soy auxiliar de higiene, levanto la basura alrededor de los contenedores. Todos los días lo mismo. No cambia mi tarea.
coronavirus, ¿qué cambió? No, nada, usamos, dice, más alcohol gel, tapaboca, guantes descartables, pero no cambió nada porque bacterias y virus tenemos todo el año, así que no cambió nada. Y asusta un poco, pero la gente es muy inconsciente, pero hay que tomar conciencia y el tema de limpieza y eso. La gente se desacató más y era mucha basura por todos lados. Nosotros no damos abasto y se olvidan que también tenemos familia. Sí, fue un caos. A la primera semana, los primeros 15 días fue un caos. Entramos a las 6, nos cambiamos, vamos a la oficina, nos entregan la planilla, según el recorrido que vayamos. Si no lo conoces, tiene mapa, pero ya lo sabemos más o menos todo. Y agarro mis herramientas. Ahora en este momento tengo que higienizar más el camión por el tema del virus. Y salimos a la calle. ¿Qué encontrabas? De todo, una casa entera, cosas viejas, muebles, cocina, heladera, de todo encontraba. Cosas que no corresponden en el contenedor, ¿no? Porque hay un número de la intendencia que te lo retira tu domicilio gratis. Pero bueno. Que pasen bien. Muy bien, nos vamos a la primera pausa en Informe Capital. En instantes vamos a estar hablando con el economista Hugo Bay sobre el desempleo en este momento en Uruguay, cómo influye e influirá en el índice de pobreza. Ya venimos. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side, and as I arrived I thought En Informe Capital especial y les cuento que mañana, en el Día de las y los Trabajadores, va a haber una hollada popular en la Plaza Huelga General, ahí en Beloni y 8 de octubre. No se olviden de ir con tapabocas y obviamente llevar el tupper. Y en Jardines de Peñarol piden colaboración no solo de comestibles y productos de limpieza, también de ropa, y pueden arreglar para que pasen a buscar la donación por su casa llamando al 094-745-183 o al 095-718-352. Y les cuento que son aproximadamente 170.000 las solicitudes de subsidio de desempleo que recibió el BPS
desde que comenzó la cuarentena el 13 de marzo. Estamos hablando aproximadamente de 1 de cada 5 trabajadores del sector privado, una situación inédita en Uruguay. Sobre esta situación, entonces, vamos a hablar con el economista Hugo Bay, que ha formado parte de algunas investigaciones que se han hecho desde el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR. Muy buenas tardes, Hugo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar hablando con ustedes. Por favor, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está influyendo esta situación? 170.000 solicitudes al BPS de subsidio de desempleo. Sí, exactamente. Estamos viendo un fenómeno que obviamente no se está dando solo en Uruguay. El aislamiento está provocando un impacto muy fuerte en los mercados de trabajo de todos los países afectados por esta pandemia. Y en general, sobre todo los países que tienen, vamos a decir, estados de bienestar más desarrollados, como los países, vamos a decir, europeos, en fin, estamos viendo explotar los subsidios por desempleo allí. Y acá también en Uruguay, donde tenemos una cobertura relativamente amplia del subsidio, hemos visto a lo largo de estos 45 días esta cifra que mencionabas tú, son 170.000 solicitudes. Para tener una referencia, en la crisis del 2002, en el peor mes, que fue en agosto de aquel año, las solicitudes al seguro de desempleo se ubicaron en el entorno de 12.000. Aquí estamos hablando que en 45 días llevamos acumuladas unas 170.000 solicitudes, lo cual evidentemente marca la pauta de que estamos ante un fenómeno sin precedentes y que evidentemente va a tener un impacto muy importante en la tasa de desempleo, ¿no? No solo a partir de estos trabajadores que evidentemente reciben estos subsidios y tienen dificultades en el mercado de trabajo, sino particularmente los trabajadores del sector informal e incluso los asalariados formales que no están protegidos por el subsidio, que evidentemente ven reducir sus puestos de trabajo y sus ingresos a cero y no tienen ningún tipo de protección, ningún tipo de cobertura, y que evidentemente ya vamos a ver en marzo y en abril como la tasa de desempleo marca niveles bastante más altos de los que habíamos estado viendo hasta febrero, ¿no? Si existe una mínima esperanza sobre esto, es que justamente esos subsidios de desempleo no son todos por despido, ¿no? Es importante Exactamente. Eso es profundizar un importante poco en eso aclararlo. porque, claro. Efectivamente, ese es un dato, vamos a decir que es una buena noticia dentro de la situación crítica que estamos viviendo, y es que esos 170.000 trabajadores que fueron enviados al seguro de desempleo, solo unos 11.000 fueron despedidos de sus empresas, e incluso ese número está en el entorno de los números que generalmente vemos mes a mes en el BPS. El resto, prácticamente casi 160.000, son trabajadores que por suerte, digamos, no han roto todavía el vínculo con su empresa, es decir, fueron enviados por causales de suspensión o de reducción de horas de trabajo o de cantidad de jornadas, y eso permite que mantengan el vínculo con la empresa y que si la situación, sobre todo, no es demasiado larga y las empresas efectivamente pueden soportar, digamos, el aislamiento que se extienda por 2 o 3 meses, los vuelvan a tomar, y entonces, de alguna manera, no destruir todo ese capital, vamos a decir, social que se crea a partir de los puestos de trabajo y en particular de los puestos con mayor calificación, que si se destruyeran sería una noticia muy, muy negativa para toda la economía, y evidentemente una crisis que todos esperamos que sea transitoria, como la que estamos viviendo, pasaría a tener efectos permanentes para la economía uruguaya justamente con una cantidad de empresas muy importantes cerrando y una enorme cantidad de puestos de trabajo perdiéndose. Por lo pronto, estamos viendo que todavía las empresas esperan que el shock sea transitorio y puedan recontratar en el corto plazo a los trabajadores, ¿no? Y según cómo está la situación o cómo venía la situación económica de nuestro país, ¿por cuánto tiempo más se puede sostener esto? ¿Tenés idea? Bueno, esa es la pregunta del millón. Acá la variable tiempo es clave. Evidentemente, si esto durara, para ser muy optimistas, unas semanas más, claramente la economía de este tipo, obviamente hay que tratar de
de paliar la situación crítica a lo largo de este mes que pasó y de las semanas que falten, tratando de, bueno, en el caso de los subsidios por desempleo, flexibilizar las normas para que la mayor cantidad posible de trabajadores acceda a la protección, y en el caso de los trabajadores que no tienen cobertura, asignarle los ingresos que sean necesarios para tratar de que no estén en riesgo sus necesidades alimentarias y de consumo de bienes y servicios básicos, pero evidentemente donde la situación se extienda, ya los desafíos van a ser mucho más complejos, en el sentido de que evidentemente las empresas, si esto se extiende por algunos meses, va a ser más difícil que logren, digamos, sostenerse, y bueno, y ahí ya vamos a estar hablando de una crisis mucho más profunda, que esperemos no sea el caso, porque si no va a condicionar bueno, el desempeño ya no solo de este año, sino seguramente del año que viene, y evidentemente todo lo que podamos hacer durante lo que dure la situación crítica desde el Estado, ¿no? A través de las políticas sociales que traten de amortiguar el impacto, sobre todo en los sectores más vulnerables, yo creo que es clave en el día después que hacer todo lo que sea necesario hoy para de alguna manera contener un posible aumento de la pobreza y de las situaciones de privación críticas que hemos visto, los efectos que tienen. Si no se contienen en su debido momento, después vemos que tienen efectos a largo plazo muy importantes, como ocurrió en Uruguay a principios de siglo, ¿no? Con la crisis del 2002. ¿Cuáles crees que son las medidas buenas que se están tomando y qué aconsejan desde el Instituto de Economía de la Facultad? Bueno, evidentemente se están tomando medidas en esto que yo decía, de tratar de atender la situación de la población más vulnerable. Desde mi punto de vista, son insuficientes. Creo que se requiere, vamos a decir, incrementar los montos de algunas partidas que se están tratando de aportar para esos sectores más vulnerables, en particular sobre esto del seguro de desempleo, que fue un trabajo que hicimos con algunos compañeros del Instituto de Economía, del Departamento de Economía de la Universidad. Bueno, en particular sobre el subsidio. El subsidio hoy tiene un monto mínimo que es realmente muy bajo, son unos 5.500 pesos, es decir, ningún trabajador recibe por el subsidio menos de esa cifra. A nuestro entender, una política razonable en esta coyuntura tan particular, donde evidentemente hay gente pasándola muy mal, sería incrementar ese monto mínimo del subsidio y llevarlo, por ejemplo, hasta un salario mínimo nacional, que actualmente es de unos 16.300 pesos. Eso implicaría, por ejemplo, nosotros hicimos algunas simulaciones con datos del año pasado, que están disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, y eso de alguna manera nos permitía ver que la pobreza, que en el 2019 estuvo en el orden del 8,8%, de ingresar un 10% de trabajadores al seguro de desempleo a lo largo de todo el 2020, treparía, o sea, pasarían a cobrar la mitad de su sueldo por estar protegidos en el subsidio, con este subsidio. Esa pobreza saltaría de 8,8 a 11,2%. Y si lográramos incrementar ese monto mínimo que yo mencionaba a un salario mínimo nacional de 16.300 pesos, ese número de alguna manera se reduciría y pasaríamos a un aumento de la pobreza del entorno de 10%, es decir, de 8,8 a 10%. Pensamos que es una política, por ejemplo, el documento habla de otras, pero que es una política que tiene un efecto interesante en el sentido de concentrar un esfuerzo fiscal, que evidentemente en una situación como esta siempre hay restricciones para que el Estado gaste. En todo caso, bajo esta propuesta estaría concentrado en aquellos trabajadores de menores salarios y por lo tanto en la población más, vamos a decir, vulnerable dentro de los beneficiarios del seguro de desempleo, y por lo tanto nos parecía una de las posibles políticas que podrían mitigar ese aumento de la pobreza que vemos que va a ser inevitable, ¿no? Con una economía que va a entrar en una recesión muy, muy importante, que ya está entrando en estas semanas en una recesión muy importante y que todavía desconocemos la magnitud que va a tener. Bien. Hugo, muchísimas gracias entonces por todo esto, y bueno, seguramente nos contactemos más adelante contigo para ver cómo siguen las cosas. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes, un placer para mí y por supuesto a la orden. Muchas gracias.
Y ya nos estamos yendo, pero antes les quiero contar que hoy se cumplen 43 años de la primera vez que las madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires dieron la vuelta a la plaza y que fue el puntapié inicial, digamos, de la lucha conjunta, incansable de estas madres por encontrar a sus hijos desaparecidos y también del inicio de un movimiento que es hasta el día de hoy un ejemplo de defensa de los derechos humanos. Con el tema de la cuarentena, las madres de Plaza de Mayo decidieron recordar este momento con un video que vamos a mostrar a continuación, pero antes les quiero desear que mañana tengan un gran Día de los Trabajadores. No va a haber Informe Capital especial, pero sí, por supuesto, va a haber Informe Capital con toda la información y todas las iniciativas que se den mañana que tengan relación con el 1 de mayo, el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores. Nos vemos entonces el lunes a partir de las 5:30 de la tarde acá en Informe Capital Especial.